Buenos días con todos. Vamos a empezar la ayudantía número 2 de mecánica de fluidos. Vamos a comenzar con este ejercicio. Dice, las superficies de agua y gasolina que se encuentran a 20 grados Celsius están abiertas a la atmósfera y a la misma altura. Punto. ¿Cuál es la altura H del tercer líquido en el tramo derecho? Ya, nos están preguntando la altura H, esta de aquí. ¿A cuánto equivale? ¿Ok? Entonces, nosotros cómo podríamos averiguarlo. Ya, entonces para esto, nosotros primero debemos averiguar las demás alturas. Por ejemplo, digamos, aquí podríamos determinar cuál es la altura de la gasolina. Entonces, habría que, habría que ver, pues, cuál es. Porque no sabemos cuánto es H, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que aquí podríamos ponerle H2, por ejemplo. Ya, pues, pero sabemos que H más H2 debería ser igual a lo que se encuentra a la izquierda, que es 1.5 más 1, ¿no? 1.5 más 1, o sea, 2.5. Ya, entonces para resolver esto, vamos a partir desde un punto inicial A hacia un punto inicial B. Ya, entonces vamos a comenzar escribiendo que el punto A va a ser igual a la presión en A. Ya, de ahí bajamos así hasta este punto. Ya, hasta este punto. En la ayudantía pasada, o bueno, les vuelvo a explicar, había dicho que cuando nosotros bajamos dentro de un fluido, nosotros consideramos positivo, porque estamos ganando presión hidrostática. Entonces, la presión es fuerza sobre área o también gamma por H. Gamma por H. ¿Por qué gamma por H? Gamma viene en kilonewton, bueno, viene en unidad de fuerzas sobre longitud al cubo, ¿no? En otras palabras, digamos kilonewton sobre metros cúbicos y el H viene por metro. ¿Ok? Entonces, si ustedes multiplican estas unidades, les va a quedar kilonewton sobre metros al cuadrado, digamos. Esto de aquí es kilopascal. Ya, kilopascal es presión. Entonces, nosotros estamos sumando las presiones. Bueno, pero tenemos del agua. Gama del agua y vamos a decir el H del agua. Ya, luego de eso, nosotros podríamos continuar bajando, pero no tendría tanto sentido porque aquí hay otra presión, ¿no? Sin embargo, nuestro destino se encuentra en este otro punto de acá. Entonces, la presión que vamos a sentir aquí va a ser exactamente igual a la presión que vamos a sentir acá. ¿Por qué? Porque esta presión de aquí ciertamente tiene un valor, ¿no? Pero al subir, nosotros vamos a perder esa presión. Entonces lo que ganamos lo vamos a perder. Por tanto, para simplificar los cálculos, podríamos decir que nos trasladamos hasta este punto de acá. Y posteriormente a eso subimos. Subimos una determinada altura. Ya, pero nosotros no sabemos cuánto es eso. Así que sería el gamma del líquido. En este caso, como estamos subiendo, es negativo. Entonces sería menos, ¿menos qué cosa? El gamma del líquido por el H del líquido, que todavía no lo sabemos, pero lo podremos escribir acá arriba. El H del líquido, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual si observamos esto de aquí es H y esto de acá es 1. Entonces, el H del líquido sería
H menos 1. Yep. Ahora, por último, ya para llegar a la superficie, subiríamos por la gasolina. Ya, subiríamos ahí. Y como estamos subiendo, es negativo. Así que sería menos el negativo de qué? Del gamma de la gasolina o la altura de la gasolina. Y todo esto es igual a la presión en B. Ya, la presión en B es en este punto. Como nosotros estamos midiendo presiones manométricas y leemos que dice que se encuentra abierta a la atmósfera, quiere decir que estas presiones son cero. Las presiones siempre van a ser cero si están a la atmósfera, porque aquí en la mecánica de fluidos nos interesan las presiones manométricas. Entonces, cada que ustedes vean que dice está abierta la atmósfera, ustedes deben saber que la presión es cero cuando el líquido está estático. Bueno, y cuando también está en movimiento, y si está abierta la atmósfera, la presión es cero. Ya a ver, entonces, a lo que a nosotros nos interesa es averiguar cuánto vale H1. Ya, otro dato que me hace falta aquí, que al parecer no lo anoté, es decir que el SG en el líquido es 1.6. Ya, ¿qué significa SG? Es la gravedad específica. Ya, entonces la specific gravity significa la relación entre ese líquido dividido para la densidad del agua. Yep, en otras palabras, es cuánto porcentaje de la densidad del agua representa ese líquido. ¿Cuánta es la densidad de un líquido en base a la densidad del agua? Entonces vamos a decir SG, densidad del agua y tal. Ya, SG es 1.6 veces la densidad del agua, que sería 1000. Por tanto, quiere decir que la densidad de ese líquido es 1600 kilogramos metros cúbicos. Ya, ahora, ¿qué más tenemos? La gasolina, la densidad de la gasolina, si nosotros consultamos en las tablas de densidades de los diferentes fluidos existentes, vamos a ver que la gasolina tiene 680 kilogramos metros cúbicos. Ya. Ahora, con esto ya podríamos calcular lo que significa la letra H, que es lo que estamos buscando. Ya. Ahora sí, vamos a continuar. Entonces, de acuerdo a nuestro análisis anterior, vamos a copiar de nuevo esto de aquí. Entonces estaríamos en este punto, ¿no? Entonces, el gamma del agua, vamos a anotarlo por este lateral. Gamma del agua, gamma water, va a ser igual a densidad del agua por la gravedad. Ya, entonces así se define el gamma del agua. O gamma de cualquier fluido, densidad por gravedad. Entonces tenemos 1000 por 981. Entonces quiere decir que el gamma del agua es 9810 newtons sobre metros al cuadrado. No, metros al cúbico. Metros al cubo es. Ya. Ahora vamos con los diferentes fluidos que tenemos. Gamma de líquido y gamma de la gasolina. Yep, sería aquí lo mismo. Gamma, la densidad L y la densidad de la gasolina, la gravedad y tal.
Ya, la densidad de líquido es 1600. La densidad de la gasolina dijimos que era 680. Entonces vamos a ir sacando cada uno de estos valores para poder reemplazarlos al lado derecho. Bueno, entonces, ¿cuánto es 1600 por 981? Me sale 15.696. 15.696 newtons metros cúbicos. 680 por 981 sale 6.670. 6.671 Newton por Newton al metro cúbico. Ya, esto de aquí es igual a cero. Ya, ahora vamos a hallar lo que es H menos 1. Ya que estamos, vamos a ir reemplazando. Entonces, gama del agua es 9.810. Altura del agua es 1.5. Gama del líquido es 15.696. 15.696. Habíamos dicho que esto es H menos 1. Menos el gamma de la gasolina es 6.671. Y el H2 que no conocemos, que este sería el H de la gasolina, ¿no? La altura de la gasolina va a ser igual a 2.5 y este pasa a restar. Entonces sería 2.5 menos H. 2.5 menos H igual a cero. Ya, entonces vamos a ir multiplicando. Esto queda 14.715. Esto queda menos 15.696H más 15.696 menos 16.678 y más 6.671H. Yep, todo esto de aquí es igualado a cero. Igual a cero. Ya, perfecto. Entonces sumamos lo que se tenga que sumar y restamos lo que se tenga que restar. Queda entonces menos 15.696 más 6.671. Me queda 9.025H es igual a 14.715 más 15.696 menos 16.678. 13.733. Ya, y esto dividido para 9.025 me queda 1.52. Me sale que la altura es 1.52 metros. Yep, entonces de este modo que nosotros conseguimos el resultado final. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo claro? ¿Todo está bien? Ya, vamos a continuar al siguiente ejercicio. Si no hay preguntas, dudas. Dice, determine la diferencia de elevación entre los niveles de agua en los dos tanques abiertos. Ya, pues entonces aquí tenemos un tanque de agua, otro tanque de agua. Lo que nos están pidiendo es averiguar, digamos, aquí tenemos esta altura del agua y acá la otra altura del agua. Queremos saber cuál es esta diferencia de altura. Bueno, entonces para ello vamos a hacer el mismo procedimiento del ejercicio anterior. Nosotros empezamos desde un punto A y terminamos en un punto B. Ya, entonces vamos a comenzar a navegar. Entonces, para atacar este ejercicio, nosotros empezaríamos bajando por aquí, luego nos desplazaríamos hacia acá a la derecha y luego subiríamos. Esta presión
que se origina por esa columna de agua tiene un cierto valor, pero no es de nuestro interés por el sencillo hecho de que esta presión que se gana aquí se la pierde acá. Por tanto, es despreciable la presión originada en ese punto. Por tanto, nos desplazamos al siguiente punto, que es este de acá. Ya, entonces, en este lado de aquí sí vamos a adquirir presión. Pero ¿cómo nosotros podríamos saber cuánto es esta altura? Por el momento vamos a dejarlo ahí en pausa. Entonces nosotros seguiríamos por aquí subiendo, bajamos y luego bajamos de nuevo. Llegaríamos en este punto. Ya, pero la presión que se pierde acá, se la gana acá. Por tanto, este sector de aquí no lo vamos a considerar, la presión en esos puntos. Entonces tenemos aquí un punto de control, acá otro punto de control, y luego bajamos hasta este punto, y luego bajamos por último y llegamos hasta la altura B, que es la que nos solicita el ejercicio, ¿no? Ya, entonces vamos a ir eliminando aquellas presiones que no vamos a considerar. Nosotros no vamos a considerar esta presión de aquí porque estamos ganando presión de agua, pero acá la perdemos. Por tanto, no lo vamos a considerar. Acá arriba, nosotros perdemos presión de aquí, de este fluido, y acá la ganamos. Por tanto, se anulan. ¿Qué otra cosa más podríamos ver? Esta columna de agua en este punto, aquí nosotros ganamos presión, pero acá la vamos a perder. Por tanto, lo anularíamos. Anularíamos esa presión de ahí. Yep. Entonces, finalmente, los puntos críticos que nos quedan son los siguientes. Sería esta región de aquí. Ponerlo con otro color. Quedaría esta región de aquí y esta región de acá. Entonces, esos van a ser nuestros tres lugares de control, o sea, por así decirlo, donde nosotros vamos a realizar el análisis, ya que son conocidos, ¿no? Aquí tenemos 0,4 y acá tenemos delta H. También podríamos hacer el análisis en estas franjas de aquí, pero nosotros no conocemos cuánto vale esas alturas, entonces no podríamos averiguar. Ya, entonces, a ver, vamos a continuar. Sería escribir como hicimos en el ejercicio pasado. Nosotros empezamos desde el punto A, entonces sería la presión en A. La presión en A, bajamos, subimos hasta este punto y luego en esto de aquí perdemos presión. Entonces sería menos el gamma del agua por esa altura de agua, que es 0,4. Habíamos dicho que toda esta región no la vamos a considerar y luego tenemos esto de acá, que sería positivo porque estamos yendo hacia abajo. El de acá estamos yendo hacia arriba. Entonces sería positivo del gamma de ese fluido por la altura de ese fluido. Yep. Y por último tendríamos nuevamente el gamma del agua por esa diferencia de altura. Y todo esto es igual a cero. ¿Ya?
Ahora sí, vamos a empezar. Ah, no. No es que sea igual a cero, es igual a la presión en B. Ya, pero nosotros sabemos que son tanques abiertos, como lo dice aquí. Y de acuerdo a lo que dijimos en el anterior ejercicio, si es un tanque abierto, la presión manométrica es cero, porque estamos hablando que la presión atmosférica es la que afecta. Bueno, ahora siguiendo con el ejercicio, tendríamos lo siguiente. Habría que despejar lo de la gravedad específica de aquí. Entonces, habíamos dicho que la gravedad específica es la densidad de ese fluido dividido para la densidad del agua. Entonces, la densidad de ese fluido es la gravedad específica por la densidad del agua. Densidad del fluido es igual a 0,9 de 1000. La densidad de ese fluido es de 900 kilogramos por metro cúbico. Algo que cabe mencionar es que los fluidos, por ejemplo el agua, esta densidad de aquí es la densidad del agua a 4 Celsius. Ya, si nosotros calentamos el agua, digamos que a temperatura ambiente, a 25 grados, esto puede ser de 998 kilogramos metros cúbicos. O sea, es casi la misma densidad, ¿no? Pero podría llegar a variar los resultados, porque no es lo mismo multiplicar por 1000 que multiplicar por 998. Pero por facilidad de cálculo siempre consideramos, al menos en este curso, que la densidad del agua va a ser 1000, independientemente de la temperatura. Pero ya, digamos que si ustedes hacen cálculos ya para la vida real, sí tienen que hacerle esas variaciones, porque eso se traduciría en ahorros y muchas otras cosas más. Bueno, sigamos. Entonces, vamos a ir reemplazando. El gamma del agua sería, bueno, vamos a escribirlo por acá. Gamma del agua es la densidad del agua por la gravedad. Sería 1000 por 981. Y esto sería 9810 Newton metro cúbico. Densidad del fluido es densidad del fluido por la gravedad. ¿Cuánto era la densidad? 9000, que diga 900 por la gravedad, 9,81. Entonces 900 por 981 es 8829 Newton metro cúbico. Ya. Entonces, bueno, ya que estamos, vamos a despejar el delta H. Delta H va a ser igual a el gamma del agua más el H del agua menos el gamma del fluido por el H del fluido, y todo esto dividido para el gamma del agua. Ya, entonces sería delta H es igual al gamma del agua, es 9810 por la altura del agua, que es 0,4, menos el gamma del fluido es 8829 por la altura del fluido, que es la misma, 0,4, dividido para el gamma del agua, que es 9810. Entonces vamos a ver cuánto es esa variación de la altura. Sería 9810 por 0,4, aunque también le podríamos haber sacado el factor común de 0,4, ¿no? Ya, 9810 y todo eso multiplicado por 0,4 me sale de 0,04. 0,04 metros, o sea,
En otras palabras, la variación de, de la altura es de 4 centímetros aproximadamente. Entonces, en realidad, los fluidos básicamente estarían casi que a la misma altura, ¿no? Por aquí, para ejemplificarlo, lo puse un poco más abajo. Yep. Entonces, así quedaría este ejercicio, con 4 centímetros de respuesta. ¿Alguna pregunta, duda? Si no, sigamos al siguiente ejercicio. ¿Todo claro? Bueno, si no hay dudas, sigamos al siguiente ejercicio. En este de aquí tenemos presión en ambos lados. Si se dan cuenta, en los anteriores ejercicios hemos tenido tanques abiertos. Ya, pero en este caso nosotros tenemos un aislamiento de los tanques, digamos, el tanque y la tubería. Ya, entonces vamos aquí a anotar, este de aquí sería el punto A y acá el punto B. Entonces vamos a averiguar cuánto es esa presión. Entonces vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo. Nosotros al no aumentar ni disminuir altura, la presión se mantiene constante aquí. Aquí tenemos ya la primera subida, que sería de ese fluido, la altura de 4 centímetros. Ya, luego de eso subimos uy, y luego bajamos por acá. Ya, como habíamos mencionado, nosotros en este caso, nosotros aquí perdemos presión, pero acá la ganamos. Por tanto, eso de ahí queda obsoleto, la presión que se podría originar en ese aceite. Ya. Luego bajamos aquí. Uy, bajamos. Ya, bajamos y esa presión que se va a originar ahí, sí la vamos a considerar. Ya, posteriormente bajamos otro poquito, seguimos por acá, subimos, pero no subimos mucho, porque aquí acá se origina nuevamente eso que les mencioné, que nosotros aquí ganamos presión, pero luego subimos y perdemos presión. Entonces, nosotros para ahorrarnos cálculos y variables y muchas cosas más, nosotros anulamos eso. Que también podríamos hacer el ejercicio sin anularlo, pero sería un poco más extenso. Ya, posteriormente subimos todo eso. Bueno, entonces nuestra región de análisis vamos a encerrarlos en circunferencias. Van a ser prácticamente esto y todo esto de acá. Yep. Entonces vamos a tener esas tres regiones. Bueno, entonces primero vamos a comenzar atacando lo que es la gravedad específica que observamos ahí. ¿Cuánto va a ser esa densidad? Entonces, vamos a poner que la densidad, o bueno, gravedad específica. ¿Qué es la gravedad específica? Es la relación de un fluido respecto a la densidad del agua, generalmente. Ya, entonces, la relación del fluido respecto al agua. Entonces, ¿cuánto va a ser la densidad de ese fluido? Va a ser Sg por la densidad del agua. Sg vale 1,45 y la densidad del agua vale 1000.
Entonces 1,45 por 1000 sale 1450. Kilogramos, metros cúbicos. Ya. Sabemos ya las densidades de todos los fluidos. ¿Por qué? Tenemos esta densidad y esta densidad. Calculadas las densidades, vamos a calcular los gamas, los pesos específicos, por cierto. Entonces vamos a anotar aquí, vamos a poner pesos específicos. Específicos, ya. Entonces primero, gama del agua, densidad del agua por gravedad sería 1000 por 981. Sería 9810 newton por metro cúbico. ¿Qué más? Densidad del SAE 30. SAE 30 W50 es un aceite que le ponen a los vehículos. SAE. Gama del SAE sería densidad del SAE por gravedad. 891 por 8, que diga 9,81. Ya, entonces 891 sale 8740. 0,7 newton metro cúbico. Gama de ese fluido que no sabemos qué es, porque no lo especifica, pero nos da una densidad. Se observa que es más densa que el agua. Densidad de ese fluido por gravedad sería 1450 por 981. Yep, entonces 1450 por 981 sale 14.224,5 newton metro cúbico. ¿Qué más nos hace falta? Nos dicen la presión es de 25 librafuerzas por pulgadas al cuadrado. Ya. Eso de ahí es PSI. 25 librafuerzas por pulgadas cuadradas es igual que decir 25 PSI. Ya, pero ¿qué es PSI? PSI es Pound Square Inches. Vamos a decir que esto es Pounds Square Inches. ¿Qué es pounds? Libras. Square inches, pulgadas cuadradas. Entonces, cuando ustedes vean y escuchen PSI, no se olviden, es libras, pulgadas cuadradas. Pound square inches, ¿ok? Ya, entonces vamos a transformarlo a las unidades que nosotros trabajamos siempre, que es el Pascal, digamos. Entonces, decimos 25 libras fuerzas, pulgadas cuadradas, es igual a una libra fuerza es igual a 4,45 newton. Es muy importante que ustedes puedan aprenderse aquello, o sea, una libra fuerza, 4,45 newtons. Esto les puede servir bastante a lo largo de sus carreras porque estas unidades inglesas en la mayoría de materias de las ingenierías aparecen. Así que, pues, es bueno que se aprendan estas transformaciones. Más que todo las que son pulgadas y pies. Porque una pulgada, 2,54. Un pie es 30,48 centímetros. Ya, esto como el agua, eso nunca se puede olvidar. Bueno, sigamos. ¿Qué más? Ve, justo, pulgadas. ¿Cuántas pulgadas hay en un metro? Ya, podemos decir que hay
en una pulgada hay 0.0254 metros. Ya. Entonces, esto quiere decir, o sea, ¿por qué 0.0254 metros? O sea, es 254, pero dividido para 100, porque estamos en metros. Ya, pues entonces sería 0.0254. Ya, pues entonces esto de acá lo elevamos al cuadrado, de modo que vamos a tener pulgadas cuadradas arriba y metros cuadrados abajo. Ya, entonces simplificamos lo que se haya que simplificar, que sería esto con esto y esto con esto. Entonces, ¿qué queda? Queda 25 por 4,45 dividido para 0,0254 elevado al cuadrado. Queda una presión enorme de 172.437 pascal. Ya que esto es aproximadamente, digamos, 172.44 kilopascal. Siempre que ustedes le vengan valores así elevados, ustedes transfórmenlos a kilopascal. Y si aún salen valores más elevados, ya sea valores de 7, 8 dígitos, ustedes lo ponen en megapascal. Ya, ahora sí, ya vamos con el análisis. Como hemos estado haciendo, comenzamos en el punto A, sería presión en A. Ya, tenemos la presión en el punto A, nos dirigimos hacia acá y subimos. Subimos significa que es negativo. Sería el negativo del gamma del agua por la altura del agua. Habíamos dicho que esto no lo vamos a considerar. Luego bajamos. Si bajamos es positivo. Entonces bajamos, sería gamma del SAE. Gamma del SAE. Gamma del SAE por la altura del SAE. Ya, luego dijimos que esto de acá no lo vamos a considerar porque son las mismas presiones. De este punto subimos hasta acá arriba. Y esto sería negativo. ¿Por qué? Porque estamos subiendo. Entonces estamos perdiendo presión. Negativo de la densidad de ese fluido por la altura de ese fluido. ¿Ok? Ya. Y esto de aquí va a ser igual a la presión en B. A nosotros nos piden hallar la presión de aire en la cámara. Entonces, ¿cuánto va a ser esta presión de aquí? Entonces, tenemos la presión en A, que es de 172.44 kilopascal. Vamos a anotarlo por aquí, 172.44. Pero acuérdense de que, estas unidades, esta aquí es newton metro cúbico y la de acá es metro. Entonces, esto de aquí nos va a dar newton metro cuadrado, o sea, en otras palabras, pascal. Ya, pero acá tenemos, esto es en kilopascal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si ustedes quieren transformar rápido de pascal a kilopascal, al menos, bueno, para estos ejercicios yo lo que les recomendaría es a los gamas dividirlos para 1000. Entonces, ya no serían, ya no serían estos valores así, sino que los vamos a dividir para 1000. Entonces quedaría 8.77, 17, 14 punto tanto y 909.81. Pero ya no serían newton metros cúbicos, sino kilonewtons metros cúbicos. Entonces ustedes dividiendo los gamas para 1000 obtienen kilonewtons metros cúbicos. Ahora bien, kilonewtons metros cúbicos por metro va a quedar kilonewtons metros al cuadrado. Kilonewtons metros al cuadrado es kilopascal.
kilonewtons metros cuadrados. Háganse la idea de la K con la K y así. Ya, entonces, vamos a trabajar con los gamas, ya dividido para 1000. Entonces quedaría el gamma del agua, 981. La altura del agua es de 4 centímetros, como se observa en esta parte. Entonces sería 0,04 más el gamma del aceite es 8,741 multiplicado por la altura del aceite, que es este, son 6 centímetros, sería 0,06 menos la densidad del fluido, que diga, el gamma del fluido es 14,225. La altura del fluido es, bueno, la altura del fluido es estos 3 centímetros de estos 8 más 5, que serían 13 centímetros. Entonces, 13 menos 3 centímetros, porque no estamos considerando desde acá abajo. Esto en sí sería esto, ¿no? Y esto. Ya, entonces serían 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros. Entonces sería por 0,1. Entonces todo esto va a ser igual a la presión en B, pero en kilopascales. Hubiera sido un error si nosotros nunca hubiéramos dividido para 1000 los gamas. Entonces tenemos 172,44 por 981 por 0,04 más 874,1 por 0,06 menos 14,225 por 0,1. Me sale 171,15 kilopascal. 171,15 kilopascal. Ya, entonces esta sería la respuesta. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo claro? Si no, para repetir de nuevo alguna cosa que no hayan entendido. No se olviden que esto de aquí se lo tienen que saber como el agua. Y esto de acá también. Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Dice, un bloque de peso W está siendo arrastrado sobre una mesa por otro peso W sub 0. Encuentra la fórmula algebraica para la velocidad constante U del bloque si se desliza sobre una película de aceite de espesor H y viscosidad μ. El aire del fondo del bloque está en contacto con el aceite. Desprecia el peso de la cuerda y la fricción de la polea. El perfil de velocidad es lineal en el aceite. Yep. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Nosotros tenemos el bloque A, el bloque de aquí. Voy a pegarlo aquí. Y tenemos este otro bloque de acá. Ya, aquí tenemos los dos bloques. Para acá arriba tenemos la tensión. Como observamos aquí, tenemos tensión. Y para abajo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el peso. El peso del bloque, que es W sub 0. Por otro lado, acá vamos a tener una normal. Normal. Vamos a tener también el peso, que sería para abajo. Para el lado izquierdo, vamos a tener una fuerza de tensión. Como podemos observar aquí, hay un cable que lo está jalando, entonces sería tensión, tensión. Pero tenemos lo que nosotros llamamos en física mecánica la fuerza de fricción.
Pero en este caso no es fuerza de fricción, sino fuerza viscosa. ¿Por qué? Porque dice que hay en la superficie, aquí si observan, hay derramado aceite, está en contacto con aceite. Yep, entonces en vez de fuerza de fricción vamos a tener una fuerza viscosa. Sería un error no considerarla, porque si ustedes se llegan a deslizar algo por algún aceite va a rodar más rápido que si no lo estuviera, ¿no? Ya. Entonces, vamos a hacer los respectivos análisis. Vamos a suponer positivo hacia arriba. La sumatoria en fuerzas en Y igual a 0. Tenemos que la tensión menos W sub 0 va a ser igual a 0. Por tanto, la tensión que va hacia arriba, ¿no? Positivo, y esta hacia abajo. Por eso va así los signos. Entonces la tensión en ese bloque va a ser igual a W sub 0. Por otro lado, en el otro bloque, asumiendo positivo hacia arriba, sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que la normal va hacia arriba, positivo, y el peso hacia abajo, negativo. Entonces la normal es igual al peso. Yep. Ahora vamos a analizar la sumatoria de fuerzas en X. Vamos a considerar que positivo hacia la derecha. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tenemos fuerza viscosa hacia la derecha, por tanto positivo, y tensión hacia la izquierda, por tanto negativa. Entonces vamos a escribir fuerza viscosa menos tensión igual a 0. Por tanto, la fuerza viscosa va a ser igual a la tensión. ¿Y qué era la tensión? Es W sub 0. Ya, pero ¿qué es en sí la fuerza viscosa? En las clases habrán visto una expresión que es el esfuerzo cortante por el área, ¿no? Porque esfuerzo es fuerza sobre área. Ya, y si nosotros despejamos el área, quedaría esfuerzo por área. Pero este es el esfuerzo viscoso. ¿Qué significa eso, esfuerzo viscoso? Que es igual a la densidad, que diga qué densidad, la viscosidad por, a ver, esto de aquí es mu por si acaso. Mu por la variación de la velocidad respecto a la altura. Yep. Y esto por área. Pero cabe aclarar que nosotros nos indican que el perfil de velocidad es lineal. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir que es lineal? Que se mantiene constante la velocidad. Por tanto, du de y va a ser igual a u sobre y. ¿Pero qué es y? Y es la altura de la película de aceite. En este caso sería u sobre h. Así estamos denominando nosotros el espesor de la película. Yep. Entonces decimos que la fuerza viscosa va a ser igual a mu, la velocidad sobre la altura y el área. Y que esto es igual a la tensión. La tensión es W sub 0. W sub 0. Yep. Entonces, lo que nosotros nos piden hallar es la velocidad constante U, que es esta de aquí. Le vamos a despejar. U, ¿a qué va a ser igual? U va a ser igual a W sub 0 H dividido para mu A. ¿Ya?
Entonces, de este modo, sería representada la velocidad constante para este sistema. ¿Alguna pregunta, duda? Ahí ya quedaría este ejercicio. ¿Todo claro? Bueno, me imagino que sí. Vamos a continuar con nuestro último ejercicio de la ayudantía. Dice, un bloque de peso W se desliza por un plano inclinado mientras es lubricado por una fina película de aceite. El área de contacto A y sus espesores H. Ahora, el área de contacto es A y el espesor es H, suponiendo una distribución de velocidad lineal. ¿Se acuerdan lo que vimos en el anterior ejercicio? Distribución lineal es básicamente que el du de y es la velocidad sobre el espesor. Nada más. Ya, obtenga una expresión para la velocidad terminal v. Y luego por último dice, encuentre la velocidad terminal del bloque si la masa es de 6, el área es de 35, el ángulo de 15 y el espesor de la película del aceite SAE 30 es de 1 milímetro de espesor. Ya, entonces vamos a anotar esos valores. Decimos la masa es 6 kilos, el área de 35 centímetros cuadrados, el ángulo es de 15 grados y la película de aceite SAE es de 15, que diga de 1 milímetro. De 1 milímetro, que esto sería 1 por 10⁻³ Ya. Ahora, lo que es centímetros cuadrados, ¿cuánto es en metros cuadrados? Entonces, para pasarlo de centímetros cuadrados a metros cuadrados, hay que, a ver, porque así se divide para 100. Y si quieres pasar de centímetros cuadrados a metros al cuadrado, dividimos para 100 al cuadrado, ¿no? Ya, entonces sería 35 entre 100 al cuadrado. Sería 3,5 por 10⁻³ ¿no? A ver, si pongo 35 dividido para 100 al cuadrado, que sería básicamente 10.000, sería 3,5 por 10⁻³ metros cuadrados. Ya. ¿Qué más? Nos falta el peso. Peso es masa gravedad. 6 por 981. Nos queda que esto es igual a 58,86 newtons. Perfecto. Entonces vamos a comenzar con el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos así esto. Tenemos lo que es la normal hacia arriba. Tenemos el peso hacia abajo. Ya, pero nosotros vamos a hacer nuestro análisis inclinado. No lo vamos a hacer así como se ve en la figura. Entonces vamos a descomponer. Tendríamos W en X y el peso en Y. Ya, pero ¿cómo aquí distribuiríamos? A ver, según lo que aprendimos en física mecánica, esto vendría algo tal que así, ¿no? Entonces este ángulo se reflejaría aquí y por tanto se reflejaría acá, ¿no verdad?
Ya, entonces como el ángulo se refleja en el eje Y, lo que es WX va a ser W seno de teta, y lo que es WY va a ser W coseno de teta. Ya, ahora con esto vamos a hacer el análisis. Vamos a decir que por acá abajo, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Ya, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Positivo hacia abajo. Ah, faltó una fuerza, por cierto. Faltó la fuerza viscosa que va hacia arriba. Ya, ahora sí estamos completos. Entonces, positivo hacia abajo, WX positivo y negativo la fuerza viscosa. Entonces acá igual a 0. Ya. Bueno, ya que estamos, vamos a calcular cuánto es esto, ¿no? W es 58,86. Seno de 15 grados. 58,86 coseno de 15 grados. Ya, entonces sería 58,86. Seno de 15, 15,23. Y el otro es 58,86 coseno de 15. 56, 56,85. Ya, entonces de esta forma es que se distribuyen los pesos prácticamente. Ya, ahora lo que debemos hallar es la velocidad terminal del bloque. Entonces primero hallemos la expresión. Como ya tenemos WX, ya no hay que descomponerla. Entonces sería WX igual a la fuerza viscosa. La fuerza viscosa habíamos dicho que era mu área de U de Y. Ya, pero de U de Y es U sobre Y. Cuando la distribución lineal de velocidad es lineal. O sea, cuando la distribución de velocidad es lineal, perdón. Ya, entonces vamos a reescribir esto. Quedaría WX. Ya vamos despejando de una vez. Sería aquí mu área. Y acá sería U sobre Y. U sobre Y. Por tanto, esto quedaría de esta forma. Sería WXY dividido para mu, mu área. Yep, entonces WX. Vamos a escribirlo acá mejor. Entonces U va a ser igual a WX es 1523. Y va a ser igual a 1 por 10 a la menos 3. ¿Qué más tenemos? Tenemos el mu. El mu no lo copié, parece. La viscosidad. La viscosidad es igual a 0,29 kilogramos metros por segundo. Ya, entonces, uy, ¿qué pasó aquí? Con esa viscosidad 0,29 multiplicado por el área, que ya nos la dan directa, que es 3,5 por 10 a la menos 3, ya podemos averiguar cuánto es esa velocidad. Este 10 a la menos 3 lo anulamos. Entonces vamos a ver qué onda. Sería 15,23 dividido para 0,29 por 3,5. Queda 15,00 metros por segundo.
Bueno, ahora averigüemos cuánto vale. ¿Qué pasa si ahora aumentamos el espesor de la película a 2 milímetros? ¿Cuánta sería la velocidad? O sea, qué pasaría si nosotros duplicamos ese espesor? Vamos a ver cuánto es la velocidad. Entonces sería lo mismo, ¿no? 1523 sería 2 por 10 a la menos 3 dividido para 0,29 por 3,5 por 10 a la menos 3. Entonces, si nosotros duplicamos la película, lo que estaríamos haciendo básicamente es duplicar la velocidad, ¿no? 20. Entonces quiere decir que entre ustedes más fluido tengan, se va a deslizar más rápido. Obvio que si ya, digamos que esta es la superficie y ustedes llegan a tener harto fluido, ¿no? Claro que va a seguir rodando, ¿no? Pero si ya el fluido ya es muy grande y ya no toca la superficie, el fluido flota. Pero mientras que el, las cajas o los objetos y haya una partícula, entre más grande o más rápido va a ir. Esa es la conclusión, ¿no? De qué pasa si aumentamos el espesor o qué pasa si aumentamos el área. Si podemos observar, el área, el área reduce la velocidad. Entonces, entre mayor área, digamos que es una caja enorme, entre más grande la caja, más lento se va a hacer, lo cual tiene sentido, ¿no? Un objeto grande no se va a mover rápido como un objeto bien chiquito, ¿no? Lo mismo con el peso, pero digamos que si es peso, ahí sí va a aumentar su velocidad considerablemente, pese a ser un objeto enorme. Aunque el tamaño es proporcional al peso, así que se seguiría moviendo a unas velocidades parecidas. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar la ayudantía el día de hoy. Espero les haya gustado, hayan aprendido mucho y nos vemos en las siguientes ayudantías.